Chicos, ¿cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. Ahora vamos a empezar un nuevo tema que es redondeo de números decimales. ¿Sí? Primero vamos a entender qué es redondear un número decimal. En sí, redondear un número decimal es disminuir la cantidad de cifras decimales que tengo en un número. Sabemos que un número decimal está compuesto por una parte entera y una parte decimal. ¿Sí? Esta es la parte decimal y esta es la parte entera. ¿Sí? Nosotros podemos encontrar números decimales que tengan muchísimos números decimales. ¿Sí? Entonces, con el redondeo, nosotros tratemos de hacer que el número tenga el menor número de números decimales. ¿Sí? Es decir, yo puedo hacerle este número decimal que solo tenga un decimal o que solo tenga dos decimales. ¿Sí? Para lo cual debo seguir ciertas reglas que son las reglas de redondeo, las cuales vamos a ver y tenemos que tomar en cuenta el momento que queremos redondear un número decimal. Ya, sabemos que este número, igual que los números enteros, la parte decimal, tiene un determinado orden de acuerdo al lugar donde se encuentra cada cifra. Sí, sabemos que en un número entero tenemos, en este caso, unidad y decena. Y en el caso de decimales tenemos el décimo, centésimo, milésimo, 10 milésimos si tuviéramos más números decimales. Ya. Las reglas para nosotros poder redondear este número decimal. Primero, tener en cuenta una cosa. Si nosotros queremos redondear, por ejemplo, este número con respecto a las décimas, es decir, con respecto a esto, ¿qué implica? Que quiero dejarle solito y a todos los números que están después de las décimas quiero eliminarle. Debo de tomar en cuenta unas reglas. Unas reglas es que el número que quiero redondear, tengo que ver al lado de él, en este caso al lado derecho, qué número se encuentra. Si el número que está al lado derecho del número que quiero redondearle es mayor o igual a 5, entonces el número que yo quiero redondear se suma 1. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo si tuviera otro número y el número que está a la derecha del número que yo quiero redondearle es menor que 5, el número queda igual, no cambia. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito. Si el número que está al lado derecho del número que quiero redondearle es mayor que 5 o igual a 5, ese número que quiero redondearle aumenta 1. Pero si fuera menor que 5, el número queda tal como está y los demás números que están al lado desaparecen. ¿Sí? Vamos a utilizar este mismo ejemplo para redondear. ¿Ya? Tenemos 23 enteros o 23 unidades con 495 milésimas. Yo quiero a este número redondearle con respecto a la décima, ¿sí? O al décimo. Ya. Primero, como ya sabemos el orden de los números decimales, entonces, ¿qué implica? Si yo digo que yo quiero redondear con respecto al décimo, o sea, ¿qué decía? Identificamos cuál es el décimo. Sabemos que el décimo es el 4, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué implica eso? Que yo quiero todos los números que están al lado derecho que ya no estén. Quiero dejarle solo 23, lo que me quede en el décimo. Entonces, ¿qué hago? Primero observo qué número le tengo al lado derecho del número al cual le quiero yo redondear.
Tenemos el 9, ¿no es cierto? Después, ¿qué habíamos dicho? Si el número que está al lado derecho que quiero redondear es mayor o igual que 5. Si es mayor o igual que 5, ¿qué hago con ese número que quiero redondearle? Le aumento 1. Es decir, que en mi número quedaría 23,5 décimos. Y los demás desaparecen siempre y cuando cumpla la regla de acá. ¿Sí? Ahora, quiero este mismo número, pero quiero redondearle con respecto a los centésimos. ¿Sí? Es decir, que quiero que todo este número, que quiero que todos los números que están después de los centésimos desaparecen. ¿Sí? En este caso, ¿cuál tengo aquí? Aplico la misma regla, ¿no? Si el número que está a la derecha del que yo quiero redondear es mayor o igual que 5, aumento 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría el número aquí? 23, verán que es 49. Si yo le sumo al 9, 1, el 49 ¿en qué se convertirá? En 50. Y lo que está al lado desaparece. Entonces quedaría solo con respecto a los centésimos. ¿Sí? ¿Ok, chicos? Ese es un ejemplo. Entonces, muy claro. Si el número que yo quiero redondear, el que está al lado derecho, es mayor o igual que 5, aumenta en 1. Y los demás desaparecen, obviamente, ¿no? Y solo se queda el décimo. Si quiero redondear con respecto al centésimo, todos los números que están después de del centésimo desaparecen. Y de igual toma en cuenta que si el número que está al lado es mayor o igual que 5, entonces aumento en 1. Aquí teníamos el caso de 9, entonces aumento en 1, no es que va a ser 10, sino aumenta todo el número completo, o sea, de 49 le aumento 1, es 50, ¿sí? Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Aquí tenemos 965 enteros con 6.325 10 milésimos, ¿ya? Vamos a hacer, primero, vamos a redondear respecto a los décimos. ¿Ya? Primero, vamos a ubicar cuáles son los décimos. Estos son los décimos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué implica? Si yo digo con respecto a los décimos, implica que todos los números que están después de los décimos tienen que desaparecer. Pero para realizar ese redondeo tenemos que ver las reglas, ¿no? ¿Qué habíamos dicho? Si al lado del número que quiero redondear está un número mayor o igual que 5, aumenta en 1 el décimo en este caso, porque estamos haciendo con respecto a los décimos. Pero si es menor que 5, queda igual y desaparecen los demás. Es decir, que ¿cómo quedaría? 965 enteros o 965 unidades con 6 décimos. ¿Por qué no aumento 1? Porque vemos que el número que está al lado del 6 es menor que 5. Ahora, vamos a hacer este mismo número. Ahora, vamos a redondear respecto a los centésimos. ¿Ya? Entonces ya. Vamos así mismo. Señalamos hasta dónde están los centésimos. ¿Cuáles son los centésimos? Hasta aquí, ¿no es cierto? Ya. De la misma forma que hicimos anteriormente, tenemos que ver qué número es el que está al lado de los centésimos y aplicar la regla. Si es mayor o igual que 5, va a aumentar en 1. Si es menor que 5, va a quedar igual desaparecen los demás. Entonces, ¿cómo quedaría el número? 965,63. ¿Por qué no 64? Porque el número que está al lado del 3 o del centésimo es 2/10 menor que 5, ¿no es cierto? Ahora, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a redondear respecto
a los milésimos. Listo. De la misma forma, vamos a ver dónde están los milésimos. Tenemos décimo, centésimo, milésimo. Milésimo es el 2, ¿no es cierto? Entonces, es decir, que tengo que tener todo este número y desaparecer el que está al lado. Igual, tomando en cuenta la regla. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuál que está al lado derecho del milésimo? Es el 5. Es decir, que aplicamos la regla del mayor igual que 5. Es decir, aumentamos 1 al milésimo, ¿no es cierto? ¿Cómo quedaría aquí este número? 965 enteros. 633 milésimos. ¿Por qué? Porque el que está al lado es 5 y aplicamos la regla. Vuelvo y repito, cuando es mayor o igual que 5, aumenta en 1, ¿no es cierto? El milésimo, el número al que quiero redondear. Y quedaría este, ¿sí? Incluso podemos también redondear el número con respecto a la unidad. ¿Qué implica eso? Que todo lo que está después de la unidad tiene que desaparecer y aplicamos las mismas reglas, ¿no? Vamos a hacerlo para que esté más claro. Si yo le pido que redondee respecto a la unidad. Ya, muy bien. ¿Sí? Respecto a la unidad, es decir, respecto a este. ¿Qué implica? Que todos los que están después de la unidad desaparecen, ¿sí? Todas las decimales tendrían que desaparecer y solo quedar el número entero. Para lo cual hacemos lo mismo, ¿no es cierto? El número que está a la derecha con respecto al que voy a redondear, si es mayor o igual que 5, ¿qué hago? El número que quiero redondear, que es la unidad, aumenta en 1. Entonces, ¿cómo quedaría? 966. Y lo demás obviamente desaparece porque es con respecto a la unidad, ¿sí? Entonces tenemos 966. Y vuelvo y repito, ¿por qué es 966? Porque es que está al lado es mayor que en este caso que 5, ¿no es cierto? Entonces cumple eso. Entonces eso es todo lo respecto a al redondeo de los números decimales. Bueno chicos, espero que se encuentren muy bien. Nos vemos en la próxima clase. Chao chicos, nos vemos, cuídense.